Hello, everybody. We are here for the next presentation during Space Habitat event. Today, we will have a presentation from Luisa Santos and Fabiola Silva about habitats análogos e seus parâmetros físicos, or in English, analog habitats and physical parameters, a study case from the mission 153. Okay, we would like to inform that this presentation will be done in Spanish, and later we can try to put some subscriptions or legends to be read after. Okay. Okay, Luisa and Fabiola, you are very welcome to start the presentation. Okay, you'll be with my camera closed and also my microphone closed. Good luck in the presentation. Thank you. So for all, I am Luisa Santos. I am a mechanical engineer here in Brazil, and I have a lot of analogous missions. So I am the woman with more hours of analog missions here in the hemisphere south of the world. And this kind of research that we are doing this mission was one idea that we have, me and Fabiola, that it's about the part of the parameters physics for habitats analogs in the future, and the importance that we have right now this kind of research doing in the world for the future of the exploration. And please, Fabiola, introduce yourself too. You hearing? ¿Se puede hablar, Sí, Fabiola? aquí estoy. Perfecto. No me quedó claro si tenía que hablar en español o en inglés, entonces... Se puede hablar de modo que se siente más a voluntad. Ok. Se cortó todo a la mitad, pero bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fabiola, soy egresada de la carrera de Física en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias. Actualmente estoy haciendo mi trabajo de grado, mi tesis, que está enfocada en física nuclear sobre detectores de partículas. Y participé la semana antepasada durante 4 días en la misión 153 en Habitat Marte. Perfecto. Entonces, yo voy a empezar a hablar ahora en español para haber una única lengua acá, pero podemos hablar después con algunas preguntas en inglés también. Entonces vamos a ver una introducción con la parte de Habitat Marte, los habitantes del mundo, parámetros físicos de Marte, parámetros físicos para un hábitat en Marte, la metodología que estamos utilizando, que es un caso de estudio del Habitat Marte, datos de la literatura, resultados, conclusiones y referencias. Para una introducción, para todos que están acá, yo creo que ya entiendan un poco, pero es mucho bueno siempre hablar sobre que el propósito de hacer misiones análogas, de hacer estas experimentaciones, es para traer cada vez más personas para este futuro de trabajar con investigaciones para habitar habitar futuros habitantes en otros planetas o astros. Entonces, ahora en el mundo hay 4 tipos básicamente de análogos. Entonces son análogos como el Marte, que son desérticos, habitantes análogos antárticos, acuáticos y de órbita baja. Todo eso es mucho importante para hacernos los protocolos espaciales para ver cuáles son los desafíos que necesitamos mejorar para el futuro. Para trazer un poco más de conocimiento sobre todas las estaciones que tenemos,
acá hay un estudio que muestra que había muchas simulaciones en la época de Apolo, en la época de Bios 3, Biosphere 2, ahora tiene algunos más de Mars Desert Research Station, que es en Estados Unidos. Hay también de la NASA, Euromars, HI-SEAS de Hawái, lunares, que es en la Polonia. Entonces vemos que hay una grande exploración y explotación de otros hábitats. Y acá en la izquierda se puede ver una pesquisa, una investigación que lo habita Marte, que es en 2021, con las estaciones que hay en el mundo. Entonces vemos que hay un poco también en la China, también hay uno en Israel, y el Habitat Marte, que ya tiene 6 años de duración. Sobre los parámetros físicos de Marte, que es una cosa muy importante para vernos cómo hacernos en el futuro, tiene una tabla acá de lado que hay los volúmenes, densidad, masa. Por ejemplo, nosotros tenemos mitad del tamaño de la Tierra en Marte. Hace casi 4 millones de años que ya se consolidó. Hay muchos vuelvos como tormentas. Entonces hay muchos desafíos que necesitamos hacer nuestro hábitat más fortalecido. Eso es importante también. Y vamos a entrar ahora en algunos más importantes que hacemos en nuestro estudio. Por ejemplo, en Marte las temperaturas son de casi 25 grados a menos 90 grados Celsius. Y eso hay un grande problema para materiales, por ejemplo, porque hay una grande contracción y descontracción de lo material. También las partes de diferencia térmica también trazan, por ejemplo, una grande tormenta de polvo y también diferencias que se pueden afectar los astronautas, como la parte psicológica, y no ver, por ejemplo, los días, si es posible de esto acontecer, de ocurrir. Con la parte de presión atmosférica, desde unos 30 pascal en, por ejemplo, Monte Olimpo, o también depresiones con 1155 pascal. Entonces hay una grande también diferencia de presión que es mucho más gradual, por ejemplo, de que tenemos acá en la Tierra. Sábese que, por ejemplo, tienen grandes montañas que se tiene que tener cuidado para ver si habría, por ejemplo, la posibilidad de hacer misiones con personas capacitadas para subir y descer eso y todo. Entonces, la parte física también del astronauta, lo equipamiento físico de esto debería ser preparado para estos desafíos. Y la parte de la escasa presión, con promedio de 6 milibar, potencialmente un factor que se tiene mucho cuidado para tener a vida en Marte. Entonces, se sabemos ahora que tiene una grande cantidad de posibilidad de haber, que tiene agua, pero si esto en algunas regiones será más posible de se mantener por causa de la temperatura. Entonces hay estos parámetros que también se intercalan y eso es muy importante para vernos también la parte de los hábitats. Un general acá, parámetros, por ejemplo, para un hábitat en Marte, mantener, hay muchos casos, claro, pero nuestro estudio fue más enfocado en lo que hacemos en la habitación en Habitat Marte. Enfocamos en 3, que fue presión atmosférica, temperatura y suministro de agua o humedad, para asegurar, por ejemplo, la mantenibilidad de la estación y de los astronautas. Hay una presión interna habitable, por ejemplo, de 1 atm. Para temperatura 25 grados es agradable para tener aislamiento térmico y también mantener la salud de los astronautas, asegurar un suministro confiable de agua, también de ser confortable. Pero también necesita, por ejemplo, suministro de oxígeno,
tener un encampado para radiación, gravedad que sea no tan impactante para los astronautas, fuente de energía y material de construcciones resistentes, como por ejemplo impresión 3D, que se entiende que en el futuro, por ejemplo, vamos a ver, llevar algunos equipamientos para eso. Entonces, Fabiola, puedes seguir. Fabiola, ¿estás ahí? Yo creo que Fabiola... ¿Es para mí o todos están viendo lo mismo? Todos estamos viendo lo mismo. Ah, ok. Entonces voy a continuar. Yo creo que ella no está con buena conexión. Después vuelve. Puede ser. Gracias. Am, entonces, llevamos a cabo que la tomada de datos fueron en la parte interior del hábitat durante los 4 días. ¿Por qué no hicimos la parte de fuera? Porque no había equipamiento para esto en esta misión en específico, pero también es una posibilidad. Y también tomamos mediante un termómetro higrométrico y digital. Los resultados fueron esta tabla, que hay la temperatura y la humedad en 3 periodos del día. Entonces había mañana, tarde y noche. Claro que hay una grande, acá tenemos un gran desafío que la desertificación se es muy torturante, la parte de mañana, la tarde y la noche es un poco más tranquilo. Entonces, tenemos que habría de hacer un promedio para ver cuáles son las variaciones. Se puede ver que fue mucho diferente. De un día para el otro hay una grande queda que también se corre en Marte, pero es un poco más gradual. Entonces, es una realidad desértica que también ocurre en Marte, pero acá un poco más tranquila. En la parte de humedad, hay una buena humedad para haber vida, tanto que en hábitat Marte se ve, por ejemplo, mucha vegetación de cactus, que se utiliza también para protocolos, por ejemplo, de alimentación de animales. Hay muchas cosas que se puede hacer con cactus. Y acá son algunas gráficas de temperatura que fueron tomadas. Durante el día se puede ver no tan grande el factor de error agregado en lunes, martes, miércoles y jueves. Durante la temperatura que se baja para noche. Acá más una gráfica de promedio, que se puede ver una intensificación en la tarde que ya se esperaba y la noche una caída, se queda más. La humedad también presente en hábitat Marte durante los días, un poco más para ustedes ver. La gráfica de promedio de humedad, que hay fue uno de los gráficos que fueron más próximos de datos. En la comparación de medidas, entonces la temperatura, por ejemplo, del exterior de hábitat que hicimos como más sobre la parte del mapa, Google Maps, fue con 31 de sensación, 31 y sensación de 34 grados, y la humedad 56%, y la presión atmosférica se mantuvo, que estábamos en el mismo lugar local. El índice de UV fue extremo porque fíjate que Fabiola es de México. En México es más tranquilo que acá en Brasil.
Entonces, nosotros sentimos que habría una grande diferencia de realidad para ella. Eh, Hablamos mucho de esto, de que probablemente será un grande desafío para el futuro de exploración. Eso porque en Marte habrá más frío. Es diferente, lógico, pero habrá una también gran extremidad que provocará un estrés para los astronautas. Es una realidad, por ejemplo. Interior del Marte, 25, humedad 40, la presión el mismo. Acá son parámetros físicos de diferentes escenarios análogos que comparamos con la literatura, con la experimental de Marte. Entonces acá abajo se puede ver lo promedio de que habíamos resultado. Y acá hay escenarios análogos, por ejemplo, desierto del Tatacoa, desierto de Vila de Lía, Nevado del Ruiz, Marandúa y Antártida, que tomamos en una literatura sobre análogos. Fíjate que hay una gran diferencia de los resultados. La parte máxima, por ejemplo, en desierto de Tatacoa es 40, en cuanto en hábitat Marte es 32. Y la Antártida 5.6. Entonces, hay estas, mucho de que tracemos es porque para nosotros que nos queremos en futuro ser astronautas, habrá que nosotros tendremos que hacer este entrenamiento durante la vida, como hacer un desierto de Tatacoa, Marandúa, habitar Marte, para saber que las temperaturas se cambian y cómo nosotros nos comportamos en esto. Temperatura mínima también, humedad relativa y presión atmosférica. Esto todo es muy importante, no solo para nosotros como astronautas, pero también los experimentos físicos, las tecnologías que hacemos para ver si están prontas, si están listas para el futuro. ¿Fabiola ya volvió o no? Sí, aquí estoy. Una disculpa que se me fue el internet y entonces tuve que volver a entrar. Si quiere comentar más sobre eso, se puede, Fabiola, ya estoy tranquila. Sí, gracias. Ok, podemos regresar a las diapositivas donde son las gráficas para explicar brevemente por qué las incluimos, por favor. Yo expliqué un poco, pero se quiere hacer un poco también. ¿Es acá? Sí, desde ahí, desde la siguiente diapositiva. Bueno, como les explicó mi compañera Luisa, el fin de hacer estas gráficas era para poder observar el comportamiento del fenómeno del cambio de la temperatura, si se mantenía constante o si había cambios bruscos. Se tomaron las medidas por la mañana, por la tarde y por la noche. Podemos notar en las tres gráficas que ninguna temperatura se mantuvo constante, pero tampoco hubo cambios tan bruscos. Nada más que hay que destacar que dentro del hábitat se cuenta con aire acondicionado, entonces pues la temperatura que se estaba teniendo pues realmente no era la del exterior. Igual en la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí ya es un promedio de los datos, tanto por la mañana, por la tarde y por la noche. Aquí se puede notar más la diferencia, que por la tarde es cuando se sentía mayor la temperatura y dentro del hábitat pues sí puede llegar a ser sofocante, lo que puede estresar e influir en las emociones y el desempeño de, en este caso, las astronautas análogas. La siguiente, por favor. En cuanto a la humedad, también fue lo mismo, se tomaron las medidas por la mañana, por la tarde y por la noche con el termómetro y higrómetro digital que estaba proporcionado en el hábitat. De igual manera, aquí podemos notar una variación en la mañana, en la tarde y en la noche. No se mantuvo constante en ningún momento, pero no hubo cambios tan bruscos más que en la primera gráfica, que por la mañana, el jueves fue cuando hubo una mayor presencia de humedad.
también es importante porque la combinación de temperatura con la humedad pueden influir en el ambiente, si se siente un ambiente cómodo, confortable, si es un ambiente muy frío o si es un ambiente que es sofocante para las personas que están en el interior del hábitat, tomando en cuenta que también son espacios reducidos. La siguiente, por favor. Bueno, esa básicamente es análoga a la de la temperatura, pero con los datos promedios de la humedad. La siguiente. Y bueno, justo aquí lo que alcancé a escuchar que estaba comentando ya cuando regresé mi compañera Luisa, se tomaron en cuenta las mediciones del exterior del hábitat, porque ahí no está la presencia del aire acondicionado. Entonces podemos notar que afuera sí se sentía mayor la temperatura, tanto la sensación térmica que llegaba a los 34 grados Celsius y en medición nos encontrábamos en 31 grados Celsius. Estos datos se investigaron en la teoría y comparados con el interior del hábitat, pues sí tenemos una diferencia de la siguiente medida de 25.8 grados Celsius. En la humedad, también en el exterior representaba un 56% y en el interior del hábitat un 40.9%. La presión atmosférica pues realmente se mantiene constante porque sigue siendo el mismo lugar, solamente que estamos dentro de una Una estación. Fabiola. Fabiola. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, gracias. Básicamente, estos datos del exterior y el interior era para poder determinar cómo influía el aire acondicionado y si era importante o no. Entonces, ya con estos datos vimos que sí. La siguiente, por favor. Y bueno, investigando también en la literatura diferentes escenarios análogos, los principales, los primeros cuatro, el desierto de Tatacoa, el desierto de Villa de Leyva, el Nevado de Ruiz, Marandua, esos están en Colombia. Entonces, en el paper explican la investigación sobre estos escenarios análogos para poder construir qué tan viable sería ahí tener hábitats análogos en cuanto a los parámetros como de temperatura, humedad, presión y también considerando la región, si es poblada o no. Si lo comparamos con lo que obtuvimos de Hábitat Marte, en la temperatura máxima estamos en 32 grados, no hay tanta diferencia en comparación de los demás hábitats, y en la temperatura mínima, pues también están dentro del intervalo, no son cambios tan bruscos. Este estudio que investigamos es muy importante porque en los hábitats que se tienen actualmente en el planeta, en diferentes regiones, en diferentes países, no se consideran tanto estos parámetros. No toman en cuenta qué presión vamos a conseguir dentro del hábitat o qué temperatura vamos a tener para la tripulación o la humedad. Simplemente se va adecuando a las condiciones de la tripulación y pues lo que van comentando de cómo se van sintiendo. Pero es importante tenerlo en cuenta porque una vez que se construya un hábitat, por ejemplo, en Marte, las condiciones varían radicalmente a las de la Tierra y principalmente la presión. En Marte se tienen 6.000 milibares, 6 milibares, perdón, y aquí en la Tierra tenemos 1.012 aproximadamente milibares. Entonces es un cambio realmente radical. En Marte sí tendríamos que considerar qué material vamos a utilizar, como se mencionaba de impresión 3D, que es una gran opción. ¿Qué presión va a haber al interior? El humano no podría soportar 6 milibares, entonces tendríamos que idear la manera de tener una presión adecuada para el ser humano. La temperatura también, porque Marte normalmente es frío, entonces los humanos tendríamos que determinar cómo vamos a mantener una temperatura estable y cómoda o si vamos a tener que usar diferentes artefactos como calefacción para poder mantener este calor para nosotros y la humedad también. Entonces, aunque actualmente no hay una investigación profunda en estas condiciones y parámetros físicos dentro del hábitat, creemos que es importante que en un futuro el trabajo avance para cuando más adelante se tengan las misiones hacia otros planetas o en este caso a Marte, sí es necesario considerarlas y ahí sí debemos incluir
todo lo que tenga que ver para que el astronauta pueda sobrevivir y también pueda vivir cómodamente en esta terraformación. En la siguiente, por favor. Entonces, las conclusiones que tenemos en este trabajo es que los estudios de los parámetros físicos son muy importantes para la implementación de un hábitat análogo. Nosotros vimos cuando estábamos buscando las literaturas que no hay una información como que para la fundación de este hábitat se logró hacer un estudio de la parte estructural, de la parte del local de instalación. Entonces, yo creo que quizás en el futuro es importante hacer algunos ajustes en los otros hábitats o, por ejemplo, cuando generar una voluntad de hacer un de estos, se mira para estos importantes parámetros antes de la fijación de un hábitat. Porque esto puede afectar positivamente como negativamente el desempeño del astronauta. También las tecnologías e investigaciones que tendrán en este hábitat análogo. Entonces, cuando, por ejemplo, se hace un experimento en hábitat Marte, se tiene un poco más de acuracia de que hacer en otro que están con parámetros que son mucho diferentes de lo que se simila, se parece con que Marte está sometido. Entonces, para futuros trabajos también queremos pensamos en hacer una serie de análisis profundos para estas similaridades y ver si se tiene cómo hacer mejores hábitats análogos. Es como eso. Nuestras referencias son estas. Fueron mucho buenas que yo y a Fabiola encontramos. Entonces, si quieren hacer un poco más de pesquisas, también pueden hablar con nosotras que pasamos los links. Gracias, estos son nuestros contactos, tanto del Instagram como también de los email, caso quieran alguna consulta. Estamos abiertas para hablar tanto español como inglés con ustedes. Entonces, gracias. Gracias.